Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a nuestras sesiones de webinars. Hoy vamos a hacer un webinar de cómo afrontar una impermeabilización para una tranquilidad libre de humedades. Esta vez el webinar nos lo va a dar Santiago Alonso, es jefe de producto de impermeabilización y espero que os sea muy útil. Y recordaros que cualquier pregunta que tengáis en el módulo de preguntas, allí podréis hacérnoslas y os la iremos contestando durante la sesión. Muchísimas gracias y disfrutad. Hola, buenas tardes. Como ha dicho mi compañera Cristina, me llamo Santiago Alonso y llevo en la empresa Weber pues casi 20 años. La mayoría de los años en el departamento técnico, pero últimamente me he incorporado al departamento de marketing y llevo actualmente lo que es la línea de morteros de reparación y de impermeabilización. Y en la charla de hoy, como la que habrá dentro de 15 días, si os apuntáis, pues trataremos lo que es la familia de los impermeabilizantes. Hoy principalmente haremos una revisión de por qué impermeabilizamos o los tipos de impermeabilización que hay, deteniéndonos más en lo que son las impermeabilizaciones de tipo con materiales cementosos y con poliuretanos líquidos principalmente, y sí que el próximo, dentro de 15 días, nos centraremos principalmente en aplicaciones sobre todo de poliuretanos líquidos. Nos acompañarán en la transmisión también mis compañeras Hanan y Cristina, que como ha dicho Cristina, apoyarán en el chat y resolverán todas las preguntas que tengáis. Si son recurrentes alguna de las preguntas o repetitivas al final de la charla, pues las comentaremos si hay tiempo. Pues si os parece, empezamos ya con la presentación. Pues muy bien, inicialmente lo que vamos a hacer es ver qué es impermeabilizar, por qué es necesario la impermeabilización, y luego nos centraremos en los tipos de impermeabilizaciones que hay, desde las más utilizadas, bituminosas o las láminas sintéticas, y luego nos centraremos principalmente, como os he dicho, en lo que son los impermeabilizantes cementosos. Veremos los tipos que hay, las características, las aplicaciones, los usos, ¿vale? Y luego, por último, hablaremos sobre los impermeabilizantes líquidos. En función de su aplicación, ya sea en caliente o en frío, hablaremos de las poliureas, de los acrílicos, y también nos centraremos un poco más en los poliuretanos, sobre todo en su reactividad y en sus características. Pues, ¿qué es impermeabilizar? Pues impermeabilizar simplemente es crear una barrera, ¿no?, para evitar o que viene el agua entre dentro de un habitáculo o que no salga de ese habitáculo, ¿vale? ¿Qué ganamos impermeabilizando? Pues ganamos sobre todo confort. Es muchísimo más confortable una habitación, un habitáculo donde estemos libres de humedad. Ganamos salubridad. El agua no deja de ser también un agente que multiplica o que crea hongos o bacterias o algún tipo de organismo microbiológico que pueda afectarnos a la salud. Un habitáculo seco es de mucha mejor eficiencia energética, y también lo que conseguimos impermeabilizando es una mayor durabilidad tanto de las estructuras como de los soportes que impermeabilizamos, ya que el agua siempre o bien es un agente que participa o bien es un catalizador de todas las reacciones que hay que producen que se deteriore el hormigón o cualquier soporte. ¿Qué debemos impermeabilizar? Pues todos tenemos en mente los elementos más comunes, como pueden ser tejados o balcones o terrazas, o zonas húmedas dentro de la habitación, como de la casa, como pueden ser los platos de duchas, los baños o las cocinas, ¿no? Pero también es necesario impermeabilizar elementos estructurales, ya sean cimientos, muros de contención, pilares. Es necesario también las estructuras enterradas para protegerlas del agua, bien del nivel freático o de las que se filtran a través del suelo, como son los sótanos o los parkings o bodegas o incluso los fosos de ascensor. Y también aquí, en todos estos casos, lo que queremos es que el agua no entre para adentro, y hay veces que lo que queremos también es que el agua no salga para afuera, porque lo queremos dentro de ciertos recipientes, ¿vale? De tal manera
que también tenemos que impermeabilizar lo que son depósitos de agua, balsas de agua o piscinas, ¿vale? ¿Qué dos maneras de impermeabilizar hay? Pues hay la impermeabilización positiva, que es hacer la barrera impermeabilizante entre el agua y el soporte, ¿vale? Generalmente estas se suelen hacer desde el exterior, y impermeabilización negativa o a contrapresión, que es que el agua está en contacto con el muro y en el otro lado hacemos la impermeabilización, que se suelen ser impermeabilizaciones en el interior. Cuando es obra nueva, podemos hacer la impermeabilización positiva, ¿vale? Porque tenemos acceso a todo el conjunto del soporte que queremos impermeabilizar. Sin embargo, cuando hacemos rehabilitación, no solemos tener ya acceso desde fuera a esos muros o a ese soporte que queremos impermeabilizar. De tal manera que casi siempre hay que hacerla por el interior, ¿vale? Si podemos elegir entre utilizar una impermeabilización positiva o negativa, siempre será mejor o siempre es más beneficiosa una impermeabilización positiva. Principalmente porque tenemos más variabilidad en las soluciones de impermeabilizantes. No todos los tipos de impermeabilizantes funcionan bien a contrapresión o a presión negativa, ¿vale? Funcionan todos, casi siempre funcionan mejor a presión positiva y algunos de ellos no funcionan a presión negativa. Y otra de las razones es que protegemos las estructuras. Si impermeabilizamos aquí, si impermeabilizamos de forma positiva, aquí el agua no entrará en contacto con el soporte de tal manera que no se producirán esas reacciones de degradación de la estructura. De esta forma, como vemos, sí que el agua entra en contacto con el soporte y aquí tendrá una menor durabilidad este soporte que lo que es este que ya está impermeabilizado. ¿Cuáles son los principales tipos o cuáles son los principales tipos de impermeabilización en el mercado? Hay muchísimos tipos. Aquí vamos a mirar o vamos a ver las que más se utilizan en el mercado, que son entre ellas son las membranas bituminosas o las láminas asfálticas. Luego son las láminas sintéticas, que las hay de tipo de PVC, EPDM, incluso TPO, perdón. Luego están las impermeabilizaciones líquidas, que en función de cómo se aplique, serán en caliente, que es la poliurea, o impermeabilizaciones líquidas en frío. Las dos principales, aunque hay algunas más, son las acrílicas y los poliuretanos. Y luego está la impermeabilización cementosa mineral, cuyo conglomerante principal, como lo dice el nombre, es el cemento. Hablaremos de todas un poco, pero nos centraremos principalmente en lo que son las impermeabilizaciones líquidas de poliuretano y sobre todo en las impermeabilizaciones cementosas. Pues empezando por las impermeabilizaciones bituminosas, es el sistema más tradicional que se ha venido utilizando en la impermeabilización y actualmente sigue siendo el sistema que más se utiliza. Lo que sí que está perdiendo cuota de mercado en comparación con el crecimiento que están teniendo tanto las láminas sintéticas como los impermeabilizantes líquidos, ¿vale? Esta impermeabilización está basada en sustancias bituminosas que contienen pues, breas, betunes, alquitranes, que forman un polímero que es impermeable, ¿vale?, al paso de agua. En algunas ocasiones se le meten en estas estructuras de estas láminas unos elastómeros o polímeros que modifican las propiedades de la estructura, dándole sobre todo más protección a los rayos ultravioletas y mejores propiedades mecánicas, ¿vale? En función de que vayan vistas o que vayan revestidas, ¿no?, están autoprotegidas o no protegidas. ¿Dónde se suelen utilizar? Pues como veis aquí en la fotografía de la izquierda, generalmente en azoteas, en cubiertas y en cimentaciones, ¿vale? Con el paso del tiempo, al estar sometidas mucho tiempo a la luz ultravioleta, acaban perdiendo cierta flexibilidad, acaban volviéndose rígidas y en algunos momentos, al cabo de años, acaban pues craqueando y fisurando, ¿vale? La colocación pues, puede ser con un sistema adherido, es decir, con una imprimación, se le da una imprimación bituminosa y encima con calor se le va aplicando las láminas, como veis aquí, o pueden ser flotantes, es decir, fijando o adheriendo únicamente los puntos de contacto entre las distintas láminas o con el paramento vertical.
no son transitables en general y tienen un sistema de juntas. Este sistema de juntas lo que provoca es que haya ciertos puntos, ciertas debilidades en el sistema impermeabilizante debido precisamente a que hay juntas. Es mucho más seguro, digamos, un sistema continuo que un sistema para impermeabilizar que un sistema con juntas. Luego, una vez dentro de las láminas sintéticas, vamos a ver tres tipos de láminas sintéticas. Empezamos con lo que son las EPDM, que son una polimerización de etilenos, propilenos, dieno, ¿vale? Que lo que les da es una excelente resistencia química. Este polímero tiene una excelente resistencia química al ozono, a contaminantes que puede tener el agua, de tal manera que le hace también bastante estable a la luz ultravioleta. Tiene una alta flexibilidad y, por tanto, como tiene una alta resistencia y una alta flexibilidad, es muchísimo más durable en el tiempo, ¿vale? El sistema de colocación siempre es flotante y las juntas son termosellables, ¿vale? Se suele utilizar también en cubiertas, en fachadas, en muros y en obras hidráulicas, pues como veis aquí en la fotografía de la izquierda, ¿vale? Quizá las propiedades son más interesantes o más duraderas que lo que son las láminas asfálticas, también es un sistema más caro y más difícil de colocar, ¿vale? Otro tipo de láminas sintéticas son las PVC, ¿vale? Que estas sí que son por polimerización de policloruros de vinilo, ¿vale? Tiene resistencia química, alta resistencia química también, no tantos como las EPDM, son muy estables a la luz ultravioleta, pero sobre todo tienen una alta resistencia mecánica, a la tracción, al punzonamiento, al desgarro, ¿vale? También son muy flexibles, lo que les da también una durabilidad muy grande, son transitables y la colocación es la misma que en el sistema de las EPDM, es un sistema flotante donde únicamente son la unión, lo único que está adherido son las juntas a través de termosellables, ¿vale? Se utilizan también en cubiertas, en techos y en piscinas, ¿vale? Y las reparaciones son fácilmente de localizar y sencillas, ¿vale? Y al tener distintos colores hay ciertas posibilidades de acabado con diseños interesantes, ¿vale? En algunas ocasiones estos PVC se dopan con geotextiles en su estructura, pues para ganar en propiedades como puede ser resistencia a la tracción o estabilidad dimensional, controlar lo que es la retracción de la lámina. Y luego están las TPO también, que eso son poliolefinas termoplásticas. La condición de termoplásticas hace que sean, sobre todo, muy estables a la luz ultravioleta. Tienen también alta flexibilidad y alta resistencia y, por tanto, durabilidad, ¿vale? Es también la forma de colocar, es como vemos cómo se colocan las PVCs y cómo se colocan las EPDMs. Es con sistema flotante con junta termosellable, ¿vale? También se suele utilizar mucho en cubiertas, en piscinas y en balsas de agua, ¿vale? Lo que sí que tiene es un índice de reflexión solar bastante interesante, de tal manera que viene muy bien en las certificaciones constructivas como son la LEED o la BREEAM. Pues muy bien, una vez visto lo que son las membranas sintéticas y de las asfálticas, pues nos vamos a centrar en lo que son los impermeabilizantes cementosos, ¿vale? Un impermeabilizante cementoso es aquel que tiene como ligante principal el cemento, ¿vale? Pero que en su estructura tiene unas proporciones importantes, ¿no? de resinas acrílicas y luego se aditiva con ciertos productos, ya sean orgánicos o inorgánicos, que le dan las distintas características, ¿vale? En función de su estructura se pueden dividir en dos tipos, los que son impermeabilizantes cementosos rígidos o impermeabilizantes cementosos flexibles. Los rígidos no aguantan ningún tipo de movimiento, a cualquier tensión o movimiento no son capaces de absorberlo y acaban fisurando fácilmente, como veis aquí en la fotografía, mientras que los flexibles tienen un índice de deformabilidad grande, de tal manera que son capaces de absorber cualquier movimiento, cualquier dilatación o contracciones que pueda sufrir el material cementoso. Si nos vamos a las características de cada uno de ellos, los rígidos, la reacción que produce la impermeabilización es una reacción de cristalización en los poros.
Ahora un poco más adelante veremos en qué consiste esto. Como no son rígidos, no aguantan un estrés térmico, no aguantan dilataciones ni contracciones, de tal manera que los tenemos que aplicar siempre en interior, ¿vale? De la misma manera, no soportan movimientos del no soportan movimientos del soporte, aunque valga la redundancia, ¿vale? Lo que sí tienen una propiedad muy importante es que trabajan muy bien a presión y a contrapresión, o lo que llamábamos antes a presión positiva y a presión negativa, ¿vale? Las propiedades mecánicas tampoco son muy grandes, de tal manera que tienen que revestirse, sí, perdón. Y lo que sí tienen bueno es que no alteran la potabilidad del agua, de tal manera que tiene certificados de potabilidad. Y una característica muy importante, no solo de los cementosos, sino de los cementosos rígidos, es que fraguan bajo humedad. Esta reacción que se produce de cristalización está muy favorecida cuando la concentración de humedad es alta, tanto en el medio ambiente como en el soporte, ¿vale? Los flexibles, pues la reacción es totalmente diferente. No es cristalización, sino que es polimerización de la resina acrílica que lleva en su composición, ¿vale? Como son flexibles, aguantan el estrés térmico de tal manera que pueden utilizarse tanto en interior como exterior, ¿vale? Tienen gran elevación y deformalidad, de tal manera que le permite puentear fisuras e incluso aplicarse en soportes fisurados, ligeramente fisurados. Al igual que los rígidos, trabajan a presión y contrapresión. Tienen también su certificado de potabilidad porque no alteran el agua, ¿vale? Pero al contrario de los rígidos, en este caso no fraguan o no polimerizan, o les resulta más difícil polimerizar en concentraciones de humedad alta, ¿vale? Si comparamos los rígidos a los flexibles, siempre la durabilidad de un flexible será mayor que una de rígido, pues porque aguanta cualquier deformabilidad, cosa que los rígidos no son capaces de aguantar. Si nos vamos a los que son o entramos en más detalle de lo que son los cementosos, los impermeabilizantes cementosos rígidos, habíamos comentado que la impermeabilización se produce por una reacción de cristalización, ¿vale? Si veis aquí, esto es una fotografía de un soporte como es el hormigón, que es un soporte poroso donde está lleno, toda la porosidad está llena de humedad, ¿vale? O de agua. Penetra el agua y por eso el hormigón es un sistema permeable, ¿no? ¿Qué le aporta un impermeabilizante de cementoso rígido? Pues es un aditivo que va a reaccionar con un producto de hidratación del cemento o del hormigón en el soporte, como es el hidróxido cálcico, y en presencia de agua van a formar unos cristales, ¿vale? Estos cristales van a precipitar dentro del sistema poroso de tal manera que lo van a cerrar en la totalidad del sistema poroso, de tal manera que es imposible que penetre el agua y se convierta en un material totalmente impermeable, ¿vale? Esta cristalización o esta reacción de cristalización pues no afecta a las propiedades mecánicas del producto. No son cristales expansivos que puedan producir ciertas tensiones en el soporte, en el hormigón y que puedan llegar a fisurar el hormigón. No es así, ¿vale? El hormigón también o el soporte suele tener una serie de sales que con este producto se acaban precipitando también de tal manera que no se lixivian o el agua no lixivia esas sales, no las disuelve de tal manera que no altera las propiedades del agua que estamos reteniendo en un espacio que queramos impermeabilizar, de tal manera que no altera la potabilidad de ese agua, ¿vale? Entonces se puede utilizar en contenedores donde tengamos agua potable, ¿vale? Trabajan a presión, como decíamos antes, a presión y a contrapresión. ¿Por qué? Porque este sistema está totalmente opaco, de tal manera que el agua no puede pasar ni de dentro a fuera ni de fuera a adentro, ¿vale? Como comentábamos antes, la humedad favorece el proceso de impermeabilización porque es uno de los componentes para que se produzcan estos cristales de aquí, ¿vale? Entonces, a mayor humedad, mayor velocidad que tiene esta deformación, estos cristales, y mayor propiedades impermeabilizantes que van a tener estos productos. Por tanto, vamos a tener un producto totalmente impermeable, un material cementoso impermeable y con baja difusión del CO2. Por estas dos características está normalizado como
un protector del hormigón según la norma en 1504-2. ¿Qué significa que es un protector de hormigón? Pues que, por ejemplo, al hormigón hay dos tipos de reacciones que le hacen destruirse o que le atacan y acaban destruyendo el hormigón. Una es la corrosión, que no deja de ser más que una reacción de ciertos, con la barra del hormigón, una oxidación que se produce, un aumento del volumen, unas tensiones dentro del hormigón que produce que se degrade el hormigón, ¿vale? Para ello necesita que se penetre agua, oxígeno, los cloruros y el dióxido de carbono a través del hormigón cuando llega a la armadura, y otros son los ataques químicos, ¿vale? Físico-químicos, que son producidos también por la penetración del agua o de diversos agentes que hacen que se produzcan unas reacciones dentro del hormigón y produzcan productos expansivos y acaban degradando el hormigón. Pues, ¿qué hacemos al impermeabilizar en positivos? Pues evitar que el agua, que el dióxido de carbono, que los cloruros penetren dentro de esta estructura del soporte, de tal manera que los protegemos contra la corrosión y contra los ataques físico-químicos. Por eso, estas membranas no solo actúan como impermeabilizantes, sino además como protector de las estructuras que estamos impermeabilizando. ¿Qué dos productos tenemos más interesantes en Weber de impermeabilizantes rígidos? Pues tenemos el Weber Dry Imper G y el Weber Dry Imper F. Son muy semejantes, la reactividad que tienen los dos es la misma, lo que una se utiliza en capa muy fina, que es el Imper F, mientras que el Imper G se aplica en capa más gruesa, ¿vale? Estos son los datos, como veis aquí, se necesitan unos espesores mínimos para asegurarnos de una impermeabilización totalmente correcta. Tienen unos fraguados lentos porque son base Portland, de tal manera que hay que esperar prácticamente 4 días si queremos meterlos en inversión, ¿vale? Aquí veis las resistencias a presión y a contrapresión, o a presión positiva y a presión negativa, son bastante buenas. Por hacer una equivalencia, un bar equivale pues a 10 metros de altura de agua, o sea, aguanta una presión grande. Lo que pasa que aquí están sus limitaciones, es decir, no puntean fisuras, son rígidos, no son flexibles, de tal manera que no puntean fisuras, no son transitables y tienen un grado de flexibilidad bajo, ¿vale? Si hemos hablado de los rígidos, de los impermeabilizantes cementosos rígidos, ahora nos vamos a hablar de los que son los flexibles. Como veis, la reacción que se produce en estos materiales cementosos es totalmente diferente. Aquí se produce una polimerización de la resina que tienen en proporciones altas estos productos, de tal manera que se produce en agua una redispersión y una polimerización de estos monómeros de acrilato, y luego cuando se evapora el agua, lo que se forma es un polímero, una red que es bastante opaca, bastante densa, que no deja pasar a través de ella el agua y además bastante flexible, como veis aquí. Como os digo, se forma una retícula impermeable, que es aquella que veis a la derecha, es flexible y elástica esta retícula, es capaz entonces de puentear fisuras debido a esta elasticidad, porque es capaz de absorber distintos movimientos, trabaja tanto a presión positiva como negativa, el agua no pasará a través de este polímero ni de un lado ni del otro, ¿vale? Pero lo que sí, la humedad retrasa el proceso de impermeabilización o de formación de este polímero, porque hemos dicho que la densidad, se gana densidad el polímero cuando se evapora el agua que tiene redispersa esta solución, ¿vale? Entonces, en concentraciones de humedad alta, esta evaporación será más lenta, entonces la velocidad de formación será más lenta también. Al contrario de los rígidos, la polimerización se ve favorecida cuando la humedad es más baja y la temperatura es más alta, ¿vale? Cuando está totalmente polimerizada no se produce una redispersión o una redisolución de esta resina, de tal manera que mantiene las condiciones del agua y se considera, bueno, no se considera, sino que se mantiene la potabilidad de este agua, ¿vale? También en Weber tenemos dos productos de impermeabilizantes flexibles, lo que es el Weber Dry Imperflex monocomponente y el que es bicomponente, el Weber Dry Imperflex 2C. Las propiedades son muy parecidas de ambos, hay gente que prefiere por trabajabilidad el 2C,
pero quizá las condiciones o las presiones, sobre todo positivas, que aguanta el Imperflex son superiores a las que aguanta el bicomponente. Aquí tenéis las características, ambos se aplican en capa muy fina, ¿vale? No se pueden aplicar, luego lo veremos por qué, en capa gruesa, ¿vale? Lo que sí que para que la impermeabilización sea totalmente correcta tiene que estar entre 2 y 3 milímetros de aplicación. Las granulometrías son muy finas para poderle dar en estas capas tan finas. El fraguado también es lento porque está basado también en cemento Portland, de tal manera que también hay que esperar 4 días si lo queremos meter en inmersión y 48 días, hoy 48 días, perdón, 48 horas si queremos revestirlo, ¿vale? Aquí veis las presiones, o las presiones que aguantan a presiones positivas son muy altas, ¿vale? 5 bares y 2 bares son unas presiones altas y también trabaja muy bien a presiones negativas. Al contrario de los rígidos, puentean fisuras porque tienen un grado de flexibilidad alto, pero tampoco tienen unas propiedades mecánicas muy altas de tal manera que tampoco pueden ser transitables, no aguantan tráfico encima de ellas, ¿vale? Pues una vez que hemos visto lo que son las características de cada uno de estos cementos, o cada uno de los tipos de cementos, de impermeabilizantes cementosos, ¿vale? Perdón, vamos a ver ahora cómo se aplican estos materiales, ¿vale? Porque antes de lo que es la aplicación de la membrana impermeabilizante, lo que hay que hacer es hacer una preparación del soporte, tratar los puntos críticos que hay en este soporte y después realizar la impermeabilización, ¿vale? Tan importante es esta, o más que esta aplicación, en la preparación del soporte y el tratamiento de los puntos críticos, ¿vale? ¿Qué le pedimos al soporte? Pues que el soporte tenga, para aplicar estos productos, que el soporte tenga cohesión, que tenga una planitud adecuada y que esté limpio, ¿vale? ¿Qué significa tener cohesión? Pues tener una adherencia y unas resistencias adecuadas, ¿vale? Hay veces que nos encontramos que hay deficiencias en el soporte, en el hormigón, donde vamos a colocar los impermeabilizantes, deficiencias superficiales, pues del tipo de coqueras o desprendimientos puntuales o aristas que se rompen o debido a la erosión, algo superficial, ¿no? Entonces, simplemente con un reparador como es el Ormi-Estetic, que es un reparador superficial, lo que hacemos es reparar esas debilidades que tiene el soporte y le dejamos ya con una planitud adecuada como para poder aplicar el impermeabilizante encima, ¿vale? Lo que pasa es que hay veces que sí que nos encontramos con soportes que están más en peores condiciones, necesitan una reparación estructural, ¿vale? Incluso hay veces que llegamos a que tenemos que sanear y volver a imprimar lo que son las varillas del hormigón, ¿vale? En estos casos solemos utilizar reparadores estructurales con mayores resistencias, como puede ser nuestro Ormiprotect Plus o el Ormitec Express, en función de las resistencias que queramos, uno es R4 y otro es R3. Y lo que sí, ambos son de fraguado rápido, sobre todo el Ormitec Express de un fraguado express, como lo dice el nombre, en 15 minutos, de tal manera que nos interesa hacer estas reparaciones o que fragua lo antes posible para que seque lo antes posible y podamos aplicar nuestra membrana impermeabilizante, ¿vale? Necesitamos que el soporte tenga planitud, porque sí, hay distintos, no existe esta planitud, se darán distintos grosores la lámina de impermeabilización, de tal manera que habrá sitios de secado diferencial en función del grosor, ahí se pueden producir tensiones y puede abrirse pequeñas fisuras en lo que son las láminas de impermeabilización cementosas, ¿vale? Pensad que cualquier pequeña fisura que se pueda producir en estos sistemas, en los sistemas de impermeabilización, implica el deterioro de todo el sistema en sí, ¿vale? Porque el agua va a penetrar por esa fisura. Y sobre todo, el soporte también tiene que estar limpio, pues, para que la adherencia sea adecuada, ¿vale? Hay veces también que nos encontramos soportes donde detrás de ellos hay una vía de agua, ¿no? Pues entonces lo primero que hay que hacer es arreglar esta vía de agua, localizándola, picando y sellando la vía de agua con yo sé, por ejemplo, con un poliuretano expandido que aguante la humedad. Luego habrá que reparar, ¿no?, esa zona en función de la degradación que tenga con los reparadores que hemos visto antes y después impermeabilizar, ¿vale? Lo que pasa es que hay veces que la presión es tan grande de agua que lo que se produce es una vía de agua, ¿vale? Entonces aquí lo que sí que tenemos que actuar es con un obturador, ¿vale?, de estas vías de agua.
como por ejemplo por nuestro Dry Imperstop. Es un producto que fragua enseguida, tiene un fraguado relámpago, de tal manera que es imposible pastar en una pastera porque se nos quedaría seco. De tal manera que directamente cogemos el material en polvo y lo ponemos sobre la vía de agua. De tal manera que nada más que esté en contacto con el agua, en 1 o en 2 minutos el material ha fraguado totalmente y ha sellado la vía de agua, ¿vale? Tener cuidado, es una reacción muy rápida, es extremadamente exotérmica, de tal manera que hay que protegerse del calor que desprende la reacción de este producto. Por último, también en la preparación del soporte hay que tener en cuenta cuando los soportes no son de un tipo, sino que hay distintos soportes donde dar la membrana de impermeabilización cementosa con distintos grados de absorción estos soportes. Si aplicamos aquí directamente lo que es el impermeabilizante cementoso, como es en capa muy fina, habrá una absorción diferente en cada uno de estos soportes, de tal manera que se producirán también ciertas tensiones dentro del impermeabilizante cementoso y puede darse las pequeñas fisuraciones como hemos visto antes, como hemos visto también antes cuando se daba distintos grosores, ¿vale? Entonces, en estos casos, cuando hay distintos soportes o soportes con distintas absorción, lo que sí se necesita es dar una necesidad de una imprimación. Aquí tenemos la imprimación que utilizamos en Weber, es el Print TP05, ¿vale? Que aparte de aumentar la adherencia del impermeabilizante sobre el soporte, que la aumenta, ¿vale? Lo que sí lo utilizamos principalmente es para regular la absorción de cada uno de estos soportes y haya una absorción común, ¿no? En todos los diferentes tipos de soportes. Una vez que aplicamos los soportes, pues lo que hay que hacer es tratar los puntos singulares, ¿vale? Los puntos singulares no dejan de ser estas zonas donde hay riesgo de que, donde hay más tensiones y riesgos de que la impermeabilización fisure de alguna manera, ¿vale? Suelen ser sumideros, vértices, aristas, encuentros con pilares o con columnas y encuentros también entre paramentos verticales y paramentos horizontales, ¿vale? Generalmente se tratan con geotextiles. En la conferencia que demos o en la charla que demos dentro de 15 días los trataremos con detenimiento, todas estas aplicaciones de los geotextiles, ¿vale? Y en los encuentros entre paramentos verticales y horizontales, lo que sí hacemos o bien medias cañas o aplicamos esta banda elástica, que es el imperbanda, que te va a absorber las distintas tensiones que se producen en ese vértice. Como veis, es muy sencillo, únicamente con el mismo impermeabilizante cementoso se fija el soporte. Otra cosa a tratar son las juntas, ¿vale? Hay que rellenarlas con un material flexible, estas juntas, y para que absorba, digamos, los distintos movimientos que pueda tener estas juntas y no se transmitan al impermeabilizante que vamos a aplicar encima. En Weber tenemos el Weber Flex P100, que es una resina de poliuretano altamente flexible para el tratamiento de este tipo de juntas. Luego, lo que son, una vez que ya hemos preparado lo que es el soporte y hemos tratado los puntos singulares, ya lo único que nos queda es la aplicación de la capa de impermeabilizante cementosa, ¿vale? Estas aplicaciones se suele dar en dos manos. En la primera mano solemos darle una capa fina donde embutimos la malla cuando sea necesario aplicar la malla y luego se embute y una vez seca a las 4 o 5 horas le podemos dar la segunda capa o la capa de acabado, ¿vale? El espesor final, lo que sí que en la aplicación el espesor final tiene que ser superior a 2 milímetros en cualquier punto que queramos impermeabilizar para que se produzca o para que sea efectiva esta impermeabilización, ¿vale? Siempre estas dos manos, si puede ser, o bien se aplican a brocha o a llana, tienen que ser cruzadas, ¿vale? Es recomendable en algunos casos la colocación, siempre recomendable siempre, ¿no? Lo que pasa que obligatorio es en algunos casos la colocación de la malla de refuerzo de 160, sobre todo cuando el soporte está fisurado o cuando tenemos constancias de que puede haber diversos movimientos en el soporte, ¿vale?
Y luego lo que sí hay que guardar es en los tiempos recomendados, o bien para revestir o bien para sumergir esta impermeabilización, ¿vale? Para revestir se puede revestir a las 48 horas y sí que sumergir dentro o meter agua dentro del recipiente que estamos impermeabilizando, habrá que esperar pues aproximadamente 4 días. También dependerá del grado de humedad en el que estemos trabajando y de la temperatura de aplicación. Siempre hay que revestir y rejuntar con morteros colas o morteros de junta flexibles, ¿vale? Porque el material cementoso es bastante flexible. ¿Dónde podemos utilizar los impermeabilizantes rígidos? Pues como hemos visto ya anteriormente, como hemos contado, en interiores y en soportes sin movimientos, ¿vale? Pero donde son especialmente recomendados estos rígidos frente a los flexibles es cuando haya un alto contenido de humedad en el soporte que queremos impermeabilizar. Si veis la foto de la izquierda, de los muros enterrados, puede haber ciertas filtraciones del suelo a la habitación o al habitáculo que queremos impermeabilizar, de tal manera que puede tener siempre una humedad constante. Aquí siempre, si no hay movimientos del soporte, es recomendable un rígido frente a un flexible, simplemente porque aquí el flexible, con tanta humedad, le va a costar mucho polimerizar e incluso puede que haya cierta redisolución de la resina acrílica que llevan estos flexibles. Sin embargo, los rígidos, el proceso de cristalización que tiene se ve favorecido con esta humedad. Lo mismo ocurre en este tipo de sótanos, donde hay cierta humedad del soporte. Aquí es más recomendable utilizar un rígido que utilizar un flexible. Cuando la planeidad no es todo lo correcta que tiene que ser, pues también si tenemos que darle en capa un poco gruesa el impermeabilizante, siempre es mejor utilizar el impermeabilizante que tenemos de capa gruesa, el Imperg que hemos hablado antes que cualquier flexible en capa fina que puede producir distintas grosores o distintas tensiones y puede acabar fisurando, ¿vale? Y otro caso en que se puede utilizar los impermeabilizantes rígidos pues son en la impermeabilización de los fosos de ascensor. ¿Dónde podemos utilizar los flexibles? Pues los flexibles funcionan muy bien en baños y duchas previa a la colocación de revestimientos cerámicos. También funciona muy bien a la hora de impermeabilizar siempre que vaya revestido luego en terrazas, azoteas y balcones, ya sea en obra nueva o en rehabilitación, ¿vale? Incluso la rehabilitación se puede hacer bien levantando las losas o incluso encima de las losas ya existentes, porque el producto tiene tanta resina que no hay ningún problema de adherencia sobre este tipo de soportes. Naturalmente, luego habría que revestir otra vez encima, ¿vale? Su condición de trabajar muy bien a presión y a contrapresión, ya que le hace que sea muy efectivo pues en depósitos y balsas, sobre todo de agua potable, ¿vale? Va a evitar que el agua salga del depósito, de tal manera que no solo por la pérdida de agua, sino por el daño que puede producir en las estructuras colindantes, sino que también, como funciona muy bien a contrapresión, evita que humedad que haya en el terreno pase, digamos, al depósito con el agua potable y contamine ¿vale? También la flexibilidad de este producto hace que se pueda utilizar sobre soportes ligeramente fisurados, sobre fisuras muertas, porque sí que si hay movimientos de las fisuras estas, es recomendable primeramente tratar las fisuras y luego impermeabilizar encima, ¿vale? Igualmente, su gran flexibilidad y sus buenas condiciones de trabajo a presión a contrapresión se utilizan muchísimo para impermeabilizar piscinas, siempre que luego tengan un acabado de gresite o otra colocación parecida, ¿vale? Y también lo que se utiliza mucho es en pilares y muros de contención, porque aparte de impermeabilizar, lo que hacemos es proteger a estos pilares o estos muros contra la acción del agua y el que se estropee el muro, ganamos durabilidad en este tipo de pilares o de muros, ¿vale? Pues una vez que hemos hablado, como hemos dicho antes, resumiendo un poco sobre las láminas sintéticas y bituminosas y más detenidamente sobre los materiales impermeabilizantes cementosos, ahora hablaremos de lo que son, por último, de los impermeabilizantes líquidos, ¿vale?
Según su aplicación, se pueden dividir en impermeabilizantes líquidos que trabajan en caliente, como es la poliurea, o impermeabilizantes líquidos cuya aplicación es en frío o no en caliente, ¿vale? Que son los más importantes son los acrílicos, los poliuretanos, aunque hay otros como epoxídicos, ¿vale? También. Si hacemos algunas líneas breves de lo que es la poliurea es una reacción que hay entre isocianatos y poliamidas, ¿vale? Esto es una reacción inmediata, de tal manera que el producto seca rapidísimo y empieza a tener propiedades impermeabilizantes también en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Tiene una extraordinaria flexibilidad, como veis aquí en la fotografía de arriba, tiene una alta durabilidad, ¿vale? Y alta productividad. Como veis aquí en la fotografía, acaban aplicándose en muy poco tiempo y más si son soportes diáfanos, la productividad es altísima, ¿vale? Es un sistema adherido, con lo que el agua no puede circular por debajo del sistema, que eso es una ventaja. Y cualquier defecto se puede localizar inmediatamente, ¿vale? Problemas que tiene es que se proyecta con máquinas especiales que traen consigo que se necesite una gran inversión inicial para aplicar este tipo de productos. También son productos altamente tóxicos que, como veis aquí, se necesitan unas medidas especiales de seguridad y siempre al aire libre. Y si bien no pierde las propiedades impermeabilizantes con la luz ultravioleta, sí estéticamente hay unos ciertos cambios de color, con lo que se recomiendan protegerlas con algún otro tipo de membrana de protección, ¿vale? Si hemos visto lo que son en calientes, ahora vamos a ver los que son las impermeabilizaciones en frío. Nos centramos principalmente en los poliuretanos después, pero hacemos un breve resumen de lo que son los acrílicos, ¿vale? Si os acordáis de cómo se producía la reacción de impermeabilización en los morteros cementosos flexibles, aquí es el mismo proceso. Es la formación de una polimerización de acrilatos, ¿vale? Que van perdiendo agua y entonces se van formando una red, un retículo mucho más denso que acaba totalmente denso y adherido al soporte, de tal manera que no van a permitir el paso por su estructura del agua o de la humedad. Y queda perfectamente, bueno, ahora lo veremos que es bastante flexible, ¿vale? La reacción que se produce por polimerización, como decíamos, de acrilatos, le da una alta flexibilidad. Esto también va a dar lugar a una gran adherencia sobre múltiples soportes. La alta flexibilidad también lo que hace es que puentee fisuras. No tiene esta flexibilidad, no va a ser tan grande como la flexibilidad que tienen los poliuretanos, ¿vale? Es también un sistema adherido como es el del poliuretano o como hemos visto que es el de la poliurea, de tal manera que tiene la ventaja que el agua no fluye por debajo de ellos. Y las ventajas principales que tienen estos sistemas de impermeabilización líquida es que están libres de orgánicos volátiles, no le ocurre lo mismo a la poliurea, y son de fácil aplicación y de gran trabajabilidad, ¿vale? Se quedan vistos y pueden ser transitables, aunque el tránsito es moderado. Tienen muchísimas más resistencias en ese sentido los poliuretanos, ¿vale? Pues una vez vistos las poliureas y los acrílicos, nos vamos a centrar en lo que son los poliuretanos, ¿vale? Los poliuretanos es una reacción de unos isocianatos con alcoholes, de tal manera que van a dar esta molécula, ¿vale? Que cuando se combinan distintas fases de esta molécula, ¿no? Van a dar lugar a un retículo, van a formar un retículo que le hace a esa estructura totalmente impermeable. Os muestro esta molécula, ¿vale? Porque tiene una parte aromática, que es esta, que es una parte rígida, y una parte alifática, que es esta, que es una parte flexible, ¿vale? Porque cada una de estas partes le va a dar unas características determinadas a los poliuretanos, ¿vale? La velocidad de formación de este poliuretano, de esta retícula, ¿vale? Va a estar en función de lo que es la temperatura y de la humedad. Tanto la temperatura y la humedad van a ser catalizadores de la reacción, de tal manera que a mayor temperatura la reacción se va a producir antes y sobre todo a mayor humedad, sobre todo cuando son bases solventes, la reacción se va a producir mucho más deprisa. ¿Qué propiedades tienen estos poliuretanos?
pues una de las principales características que tiene es la alta flexibilidad. Esta parte lineal de la molécula le va a dar esta flexibilidad, de tal manera que va a ser capaz de puentear fisuras, ¿vale? Esta otra parte de aquí, la parte aromática, lo que le va a dar gran adherencia y dureza, ¿vale? De tal manera que va a ser una combinación de flexibilidad y de dureza, ¿vale? Van a ser resistentes al impacto, tienen un amplio intervalo térmico donde las propiedades no varían, mantienen su flexibilidad y mantienen su dureza o sus propiedades mecánicas desde menos 30 grados centígrados hasta 80 grados centígrados, lo que nos permite utilizarlas en todo tipo de lugares geográficos, ¿vale? Como hemos dicho, resisten bastante bien en lo que es el choque térmico. También tiene resistencia contra la penetración de raíces, se pueden hacer sistemas antideslizantes, son transitables, el tráfico puede ser intenso, pero intenso estamos hablando de que incluso pueden ser coches o camiones lo que pasen por encima de estas membranas, ¿vale? Tiene una adherencia casi a la totalidad de los soportes. Vamos a poner entre comillas los PVCs, porque en función del tipo de PVC hay que hacer diversas pruebas, puede que no adhiera sobre determinados tipos de PVCs, ¿vale? Se adapta por su gran flexibilidad a casi todos los soportes, ¿vale? O a los soportes irregulares, perdón. Tiene una larga vida útil con escaso mantenimiento y es un sistema adherido también. No hay puntos débiles en los empalmes y es lo que es la rehabilitación por cualquier tipo de defecto es bastante sencilla de hacer, ¿vale? No todo va a ser cosas buenas, de las membranas de poliuretano también tienen sus deficiencias y es sobre todo que trabajan solo a presiones positivas, no trabajan a presiones negativas, ¿vale? Necesitan un coat o una protección para resistencias a la luz ultravioleta. Esto es también otro polímero, otro producto, otro poliuretano, quitando esta parte aromática, si solo utilizamos esta parte alifática, ya es resistente a la luz ultravioleta, ¿vale? Eso lo veremos dentro de 15 días mucho más detenidamente, ¿vale? Y lo que sí que es incompatible con la humedad del soporte. El soporte tiene que estar totalmente seco y no puede superar una humedad relativa al soporte de un 5% en el caso de poliuretanos base disolvente y un 8% en poliuretanos base al agua, ¿vale? ¿Dónde podemos aplicar? ¿Dónde están recomendando? ¿Dónde son muy buenos los poliuretanos para aplicar? Pues en cubiertas. En cubiertas, el que tenga ese abanico de temperaturas donde el producto funciona fenomenal, que tenga la flexibilidad o las resistencias mecánicas que tiene, le hace que se pueda utilizar perfectamente en cualquier tipo de cubiertas, ya sea transitables o no sean transitables, ya sean cubiertas pesadas, donde hay que añadirle la piedra, porque tiene grandes resistencias. Se pueden también utilizar en cubiertas ajardinadas, porque tiene resistencia a la penetración de raíces. Incluso se suelen utilizar estos poliuretanos en la rehabilitación muchas veces de cubiertas de telas asfálticas, ya porque la adherencia sobre la tela asfáltica también es muy buena, ¿vale? Se puede utilizar en tejados, aquí veis que se adapta perfectamente a las irregularidades que puede tener el tejado y además a cualquier tipo de tejado debido a que la adherencia sobre la gran cantidad de soportes que hay es muy buena en todos los casos, ¿vale? También se puede aplicar de forma vertical o horizontal, de tal manera que se pueden utilizar en tejados inclinados también, ¿vale? También en terrazas y balcones se pueden utilizar o se utiliza mucho, también porque tiene un acabado estético bastante interesante, como podéis ver en esta foto, hay diversos colores, entonces es estéticamente interesante y también se puede hacer la impermeabilización o es encima de las baldosas o por debajo de las baldosas, ¿vale? Si se hacemos por debajo de las baldosas, si se revisten, hay que espolvorear un árido para que el cemento cola pueda adherir perfectamente sobre esta retícula de poliuretano, ¿vale? La combinación de sus propiedades antideslizantes con sus acabados estéticos pues puede ser también utilizado en paseos peatonales, como veis en esta fotografía de aquí, que es un resultado bastante interesante.
Las resistencias son muy grandes, de tal manera que podemos impermeabilizar parkings donde pueden transitar perfectamente los coches, ¿vale? O tráfico pesado. Y luego también hay ciertos poliuretanos que fraguan muy deprisa, forman una retícula 100% reticula, no hay lisiviación de estos productos, de tal manera que mantienen las propiedades de un líquido que queremos impermeabilizar o el tanque donde metemos ese líquido, ¿vale? De tal manera que no altera las propiedades, ya sea agua potable o ya sea líquidos que no tengan un pH muy ácido. En la webinar del del día 22 o 23, no me acuerdo, dentro de 15 días, ¿vale? Hablaremos de todos los productos que tiene Weber y de todos los sistemas de poliuretano, pero no me resisto a presentaros un producto muy interesante que es el Weber Dry Easy Roof, ¿vale? Es una membrana líquida mitad acrílica y mitad poliuretano, ¿vale? Que lo que conseguimos con eso es combinar la gran facilidad de aplicación, ¿no? que tienen las resinas acrílicas con las grandes propiedades que tienen las resinas de poliuretano, ¿vale? De tal manera que conseguimos un producto en base a agua, ¿vale? Que es impermeable, es altamente flexible por su condición de poliuretano, es muy fácil de aplicar, no necesita grandes especialistas, un aplicador que no sea especialista puede hacerlo perfectamente y aguanta un tráfico moderado. Aparte, también el poliuretano le ofrece unas propiedades de dureza, de resistencia a altas y bajas temperaturas y lo que es el puenteo de fisuras. ¿Dónde podemos aplicar esta membrana híbrida, mitad acrílico y mitad poliuretano? Pues principalmente en impermeabilización de tejados, terrazas y cubiertas sometidas a un tráfico moderado o peatonal. Aquí veis una foto que estéticamente queda bastante atractivo y además permite o aguanta sin problemas un tráfico peatonal, ¿vale? También se puede hacer una impermeabilización bajo baldosas, en zonas húmedas, en baños y cocinas. Igualmente, aquí también es necesario espolvorear árido para que no se nos quede una retícula muy pulida y le cueste al cemento cola adherir sobre esa retícula, ¿vale? Y este producto sí que es resistente a los rayos ultravioleta, ¿vale? No se degrada con el sol. ¿En qué soporte lo podemos aplicar? Pues de todo tipo. Ahí veis todos los soportes sobre los que se puede aplicar. Hormigón, mortero de cemento, de cal, sobre las mismas membranas de poliuretano, sobre metal o incluso sobre telas asfálticas, ¿vale? Lo que os comentaba antes, los PVC, cuidados con los PVC. Hay muchos tipos de PVC y sobre algunos de ellos, ¿no? Sí que adhieren bien, pero hay que hacer pruebas de adherencia. No sobre todos, hay algunos que van formulados de un determinado tipo donde la adherencia es dificultosa, ¿vale? ¿Necesita la aplicación de este material imprimación? Pues sí, necesita imprimación, pero el mismo producto diluido un 20% en agua, pues nos puede hacer de imprimación, perdón. Penetra perfectamente en el sistema y favorece la adherencia del producto luego de la membrana de impermeabilización, ¿vale? Eso o utilizar una membrana epoxídica, ¿vale? Universal, que es la que tenemos, el EP2K, también en base a agua, que es extremadamente buena, como veremos si os interesa en la webinar de dentro de 15 días. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante por lo menos y que haya sido claro en mis explicaciones. No sé si hay algún tipo de pregunta, algo, Cristina, Hanan. Muchas gracias, Santi, por esta presentación. Hay una única pregunta, el resto ya las hemos podido contestar. ¿Qué grado de antideslizamiento tiene un poliuretano sin aplicar el acabado específico para ser, a ver qué comenta, para ser transitable? Vale. Es decir, el grado de deslizamiento es, para asegurarnos un grado de deslizamiento siempre es conveniente aplicar el sistema con lo que es la arena, ¿vale? Un acabado es eso, hay que espolvorear la arena, ¿no?
y darle una última capa de tal manera que quede adherido a la última capa, al poliuretano en sí, ¿vale? Para que el sistema sea totalmente antideslizante, ¿vale? Muy bien. Ahora están saliendo varias preguntas, 3 preguntas. Dice, ¿necesita malla esta lámina última? No, bueno, sobre todo en puntos singulares es necesario el tratamiento de los puntos singulares, ¿vale? Con el geotextil, ¿vale? Pero lo que es la totalidad de la aplicación no necesita el tratamiento con el geotextil o con la lámina protectora. Si queremos de todas maneras que la durabilidad sea mayor, ¿vale? Sí que es necesario utilizar en toda la superficie a impermeabilizar este geotextil, ¿vale? Pero no es estrictamente necesario, lo único que sí, en puntos singulares, como son sumideros, como son aristas o como son encuentros con pilares o encuentros con columnas, es necesario obligatoriamente, porque si no, ahí sí que habrá tensiones y acabará fisurando a pesar de la flexibilidad tan alta que tiene esta resina. Vale, y una última pregunta. ¿Se puede aplicar membrana poliuretano en tela asfáltica autoprotegida con aluminio? Sí, sí. No hay ningún tipo de problema. Es la adherencia que tiene el poliuretano sobre la tela asfáltica es buena, es excelente, ¿vale? Y también sobre metal, ¿vale? Lo que siempre es necesario aplicar una imprimación, ¿vale? A la hora de aplicar este poliuretano. Lo podemos hacer la imprimación con una imprimación epoxídica, como hemos visto antes la P2K, o con el mismo poliuretano diluido, ¿vale? Nos puede actuar como imprimación. Pero la adherencia es buena sobre estos dos tipos de soportes, ¿vale? Ya sea metálico o Muy ya bien, sea pues tela. perfecto, Santi, muchas gracias. Mira, si para no alargar más el webinar, todas estas consultas que tenemos aquí pendientes por contestar, os las realizaremos mediante correo electrónico, ¿de acuerdo? Y nada, muchísimas gracias y os esperamos dentro de 15 días. Gracias. Vale, muchas gracias. Un saludo.